Sigue el estudiante Nicolás Fajardo, quien es integrante del grupo Kairos acá en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con su intervención Capitalismo, Poder y el Estado Burgués. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias, un saludo a todos los asistentes. Bien, conservando los esquemas de explotación económica que posibilitan la producción de plusvalor absoluto y relativo y causan el empobrecimiento de los capitales tecnológicamente menos desarrollados del tercer mundo en el contexto de la competencia entre burguesías en el mercado mundial. Actualmente el capitalismo presenta nuevas formas de opresión inimaginables en el pasado, que van más allá de la esclavitud asalariada, de la creciente centralización de la riqueza, del poder que ejerce el Estado burgués y que amenazan no ya con el empobrecimiento únicamente de la clase trabajadora, con las guerras como forma de superar las crisis de superabundancia, con el uso de la policía y el ejército para mantener la hegemonía política, sino que amenazan ya con la aniquilación de la humanidad mediante el uso de las armas de destrucción masivas, nucleares, químicas o biológicas. O bien, alternativamente, el capitalismo supone una amenaza de instaurar una nueva forma de dominio mediante un Estado que en un futuro no muy lejano tendrá la posibilidad de trascender la manipulación ideológica, el fanatismo inspirado por el fascismo o la religión, para ejercer un biopoder articulado con la ingeniería genética y otros campos de la ciencia contemporánea, imponiendo así formas cada vez más definitivas y nunca antes vistas de dominación. Ante estas amenazas nos encontramos en un momento crítico en la historia y por consiguiente resulta fundamental no solo aclarar la vigencia de las formas de explotación económicas descritas desde el Capital de Marx hasta la teoría de la dependencia, sino alertar sobre el peligro de la aplicación del saber científico y el uso de la tecnología a la guerra, a la destrucción y sobre todo a la consolidación de un nuevo tipo de Estado totalitario. Por ese motivo, y viendo en la actual pandemia por el COVID-19 la ilegitimidad del Estado burgués, que en vez de garantizar los mínimos medios de subsistencia a la clase trabajadora, prefiere inyectar dinero al sector privado, que invierte más presupuesto en la investigación militar que al desarrollo de una ciencia realmente comprometida con salvaguardar la vida, proponiendo que el impacto de la epidemia ha sido mucho mayor debido a que los estados responden a la lógica del capital y no a las necesidades reales de las comunidades. En la actual intervención me propongo compartir algunas ideas sobre el problema del Estado en el marco de una superación todavía hipotética del capitalismo que sin embargo resulta urgente formular aunque sea en términos teóricos dada la magnitud de la amenaza, argumentando que al mostrarse el carácter criminal e inmoral de las instituciones burguesas, no solo en el marco de la pandemia, sino en general analizando la estructura del Estado moderno, se debe o bien pensar un sistema sin Estado a la manera de la tradición anarquista, buscando una nueva forma de organizar la producción económica y en general la vida en sociedad, o bien se debe defender la necesidad del Estado consolidando nuevas instituciones políticas democratizadas como proponen los revisionistas Bernstein, Kautsky y sobre todo Enrique Dussel desde la llamada transmodernidad. A la luz de su interpretación del anarquismo, Noam Chomsky insiste en la importancia de someter a juicio continuamente a las instituciones del Estado, exigiendo que demuestren su justificación para ser, que la policía y el ejército, que el Senado demuestre su legitimidad, su derecho a gobernar sobre la vida de millones de personas. Si estas instituciones fracasan a la hora de probar su legitimidad, si en efecto resultan ilegítimas, Chomsky propone tajantemente que hay que abolirlas. Ante los crímenes del ejército y de la policía, sobre todo en un estado como el nuestro, desde los falsos positivos hasta el actual exterminio de líderes sociales, por ejemplo, resulta necesario plantear la pregunta de si se deben abolir estas instituciones o más bien si se debe buscar reformarlas. De manera que el problema de abolir el Estado o de transformarlo, una vez se muestra su ilegitimidad, ya sea por razones fundamentadas en la inequidad de la administración de la riqueza o por circunstancias políticas e históricas concretas, adquiere una nueva urgencia la pregunta por el
el Estado, si tomamos en cuenta la novela Un Mundo Feliz, escrita por Aldous Huxley, que muestra el uso de la ingeniería genética para promover una nueva jerarquización de la sociedad en clases, ya no definidas por las relaciones de producción, sino por la fabricación de seres humanos genéticamente diseñados para ajustarse a las necesidades de la clase dominante, es decir, ante la posibilidad de que los bloques hegemónicos que tienen el poder político en un futuro quizás no muy lejano, desarrollen nuevos esquemas de dominación basados en la instrumentalización de la tecnología. Adicionalmente, el problema de si hay que abolir el Estado o reformarlo gana una importancia definitiva al considerar la necesidad actual de transformar sustancialmente la forma en que se aplica el ingente desarrollo de la ciencia y la tecnología, evitando por un lado la fabricación de armas masivas y encontrando formas alternativas de producir energía que no aceleren el calentamiento global, promoviendo asimismo una investigación en el campo de la medicina tan necesaria con la crisis actual, que no se encuentre regulada por la lógica del mercado, sino por un interés real de mejorar las condiciones de vida. Ante el diagnóstico de un Estado que por responder a los intereses del capital, pese a tener control de la enorme riqueza que es en su mayoría fruto del trabajo vivo, objetivado en valor de la clase trabajadora, pese a tener los recursos y la capacidad, no da los medios de subsistencia para decretar un confinamiento estricto y disminuir la cantidad de contagios, un Estado que continúa promoviendo una tecnología que destruye el medio ambiente y sobre todo que comienza a tener los medios tecnológicos y materiales para convertirse en un Estado semejante al que describe George Orwell en su libro 1984 o peor aún Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, es fundamental reflexionar sobre el problema de la organización sociopolítica que exige la superación del capitalismo. En la contribución a la crítica de la economía política, Marx afirma que la infraestructura económica, el modo de producción, es la base real sobre la cual se levanta el edificio de la política. Es decir, el Estado moderno se ve, desde el marxismo al menos, como consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas, del conjunto de relaciones de producción que caracterizan el sistema capitalista. Por su parte, Lenin ve el Estado como una expresión del carácter irreconciliable del antagonismo de clase, obedeciendo a los intereses de la burguesía. Luego, para una cierta tradición marxista, desde Engels hasta Lenin, el Estado debe abolirse. La formulación teórica del humanismo, en su expresión política, sufre a la luz de esta interpretación de lo que podríamos llamar el síndrome de Robespierre. Así como Robespierre hablaba de virtud y terror, en el Estado burgués se habla de libertad, derechos humanos, dignidad, mientras en la práctica, en la realidad concreta, el sistema se fundamenta sobre un aparato económico, una infraestructura económica basada fundamentalmente en la producción de plusvalor, como señala Marx en el capítulo 14 del Capital, es decir, la circulación de un valor producto de la objetivación del trabajo vivo no remunerado en el salario de la clase trabajadora. El Estado, por tanto, se constituye de los escombros del absolutismo monárquico y del feudalismo, primordialmente para permitir esa explotación y mantener la centralización de los medios de producción en manos de la clase dominante. Siendo el objetivo de la revolución proletaria la abolición de la lucha de clases, promoviendo la colectivización de los medios de producción, Engels escribe en su libro El origen de la familia, de la propiedad privada y el Estado, que con la desaparición de las clases desaparecerá inevitablemente el Estado, la sociedad reorganizando la producción sobre la base de una asociación de productores libres e iguales, enviará toda máquina del Estado al lugar que entonces le ha de corresponder, al Museo de las Antigüedades junto a la rueda y al hacha de bronce. Una reforma del ejército, del Senado, en general de cualquier institución del Estado, es inútil si se mantiene la extracción de plusvalor, la centralización de los medios de producción, es decir, si se mantiene intacta la infraestructura económica del capitalismo. Dentro de la tradición marxista, pero en oposición particularmente a la interpretación leninista de que el Estado debe abolirse a favor de la dictadura del proletariado, se encuentran los llamados revisionistas, acusados de ser socialdemócratas. Bernstein y Kautsky son sus representantes principales.
Bernstein afirma que Proudhon, Bakunin, Kropotkin, todos ellos siempre han puesto el Estado solamente como órgano de opresión y explotación, que por supuesto lo ha sido durante bastante tiempo, pero no tiene que serlo necesariamente. El Estado, para Bernstein, puede ser una forma de la convivencia y es un órgano que cambia su carácter político-social con el contenido social. El Estado, por tanto, transforma su carácter por la existencia del sufragio universal, dejando de ser un aparato o instrumento utilizado por las clases superiores de la sociedad. Bernstein llega a afirmar que la democracia es un medio y un fin, es el medio de lucha del socialismo y es la forma de realizar el socialismo. Kautsky, por su parte, sostiene que la democracia forma la base indispensable para la constitución del modo de producción socialista y que, por tanto, la eliminación de la democracia como si fuese un elemento antagónico de la dictadura del proletariado conduce más bien a la dictadura de un partido, como ha ocurrido con los bolcheviques. De manera que para Bernstein y Kautsky, la democracia no debe verse como un invento burgués meramente a desechar, sino que debe orientar la consolidación de una sociedad que consiga superar el capitalismo como modo de producción, teniendo como medio para ello a un Estado reformado que responda a las necesidades de la mayoría. Dussel, por su parte, considera que el Estado debe responder a la voluntad de vida de una comunidad y en el marco del giro descolonizador que desenmascara la historiografía eurocéntrica, propone el Estado transmoderno como superación política y filosófica del Estado burgués. Mantener un Estado que tiene el control de la riqueza socialmente producida conforme aumenta el desarrollo de las fuerzas de producción, facilita el surgimiento del partido del gran hermano descrito en la obra de 1984 de George Orwell y en el peor de los casos el totalitarismo de un mundo feliz que por medio de la ingeniería genética ha encontrado un nuevo sustento para su hegemonía. Ya que una revolución anticapitalista no propone lanzar a la humanidad al medioevo, abolir el desarrollo tecnológico que poseemos actualmente, ese ingente desarrollo no puede ser administrado en la ausencia de instituciones sólidas, incluso asumiendo que se llegasen a colectivizar los medios de producción, por lo que la tarea consiste en aprender de las lecciones históricas de la Comuna de París en 1871 hasta las colectivizaciones anarcosindicalistas, reconociendo por último que la burocratización y la centralización en el caso de la Unión Soviética condujeron a un totalitarismo imperialista, a un capitalismo de Estado con máscara de socialismo y en definitiva no a la dictadura del proletariado, sino a una dictadura sobre el proletariado. Esto con la esperanza de poder construir en el futuro un Estado que necesitamos para frenar el abismo al que nos precipita el capitalismo actualmente. Y con eso acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás.